¿Qué tal, amigos de Opina TV? Es un placer estar nuevamente con ustedes este fin de semana para tratar temas que hagan despertar las neuronas y nos permitan estar más atentos a lo que realmente sucede en el mundo detrás de lo aparente, para ser menos manipulables y tomar nuestras propias decisiones sin ser parlantes de otros que se benefician a costa de mantenernos en la ignorancia y manipularnos descaradamente. Por eso, hoy tengo nuevamente como invitado al ingeniero Carlos Sarmiento Bayas. Él es un especialista en finanzas y economía política, con quien dialogaremos sobre lo que está pasando en estas últimas semanas en el Ecuador y en el mundo también, claro, porque somos una aldea global, todos dependemos de todo. Y vamos a tratar de ser objetivos y equilibrados y pragmáticos. Y digo a tratar, porque el ser humano siempre tiene el vicio de inclinarse a veces a un lado y a otro. Pero cuando empezamos a ver todo bonito y perfecto en algún personaje, es cuando debemos precisamente empezar a preocuparnos, ya que esa es la entrada a la caverna del fanatismo, el cual es un estado similar al que sufre una adolescente totalmente enamorada. Bienvenido, don Carlos, con su saludo a nuestra audiencia. Iniciamos de inmediato. ¿Cómo le va, don William? Buenas noches. Gracias por la invitación y este espacio para poder compartir con usted y con su audiencia mis opiniones, mi punto de vista de cómo funciona el mundo y cómo debería, en mi opinión, funcionar. Y discutir, ¿no? Más que debatir, discutir estos temas que a pesar de ser de interés nacional, ¿verdad? No son de temas preferidos por el votante, por el electorado. Y justamente eso es uno de los grandes problemas que atraviesan no solo el Ecuador, sino los países, ¿no? Mantener una cultura o un poco de interés en los temas políticos, que sin darse, porque muchos, y lo he vivido en carne propia, incluso compañeros profesionales, ¿no? Que piensan que el tema electoral, político, no les afecta cuando están completamente equivocados. Totalmente equivocados. Porque han creado una figura de un Estado que justamente se apropia de las decisiones del resto, aunque no debería hacerlo desde mi punto de vista. Porque no representan más que a su electorado. Y a pesar de ser mayoría, no significa en este mundo que vivimos de democracia, no significa que sea correcto, ¿no? Exactamente. Ingeniero Sarmiento, la primera vuelta ha pasado y de los 16 candidatos que fueron al principio solo quedan 2. Por un lado, la señora Luisa González, representante del correísmo, igual socialismo del siglo XXI, y por otro lado, Daniel Noboa, representante del anticorreísmo. Y ya vamos a ver esto porque para mi concepto al menos, y usted tiene su propia opinión y nuestros oyentes también la tendrán, a mí me parece que lo que más representa Noboa es el anticorreísmo, más que una identidad específica. ¿Qué lectura tiene usted sobre lo sucedido en estas elecciones donde hubo una amplia mayoría de estos dos personajes y sacaron unas fracciones realmente, podríamos decir, hasta ridículas, aquellos que antes marcaban la diferencia con una votación enorme? Sí, yo creo que debe haber una reforma urgente sobre el Código de la Democracia, ¿verdad? Porque no es posible, y la ley de elecciones, no es posible que un país tan pequeño como el nuestro pueda participar tantos candidatos que diluyen de alguna manera la votación y que al fin de cuentas saben que no van a tener ninguna participación importante en el electorado, pero sin embargo es tan permisible que casi podría decirse que cualquiera puede participar. No así para otras gestiones más, siendo así, mejor dicho, una de las gestiones más importantes de nuestro país, ¿no? Y yo concuerdo con usted en el tema de enfocar a Daniel Noboa como anticorreísmo. En nuestro país, desde mi punto de vista, lastimosamente nunca ha estado marcada una tendencia, no quiero llamarlo ideológica, ¿verdad? Aunque parezca aquello, pero de los pilares que conforman cada línea política, por no decirlo ideológica, es decir, los pilares que conforman la derecha son muy claros, los pilares que conforman la izquierda son muy claros, y realmente en nuestro país no tenemos un candidato que vaya
hacia uno o hacia otro extremo claramente determinado, sino simplemente son, yo diría, sin ideologías que aprovechan el momento de cortoplacismo por alguna manera y pueden implementar, si llegaran al poder, tantas políticas como de uno como del otro lado. Y eso confunde mucho a la audiencia, al electorado, al país. Porque si usted revisa todos los comentarios, las opiniones de los, no sé si llamarlos fanáticos o seguidores del correísmo, tratan de inculcar en la idea de los demás de que Noboa pertenece a una derecha. Incluso lo llaman neoliberal, aunque ese término de neoliberal ya lo he explicado, creo que en la entrevista anterior, no existe, fue un invento de Rostow a mitad del siglo pasado, ¿verdad? Para tratar de incorporar un término medio entre el socialismo, que se venía muy de malas, y un centralismo no tanto liberal, ¿no? Entonces se le ocurrió poner ese término, acuñar de neoliberalismo, y de ahí han querido implementarlo como un calificativo a la derecha, ¿no? Cuando en realidad no es así, porque no existe el neoliberalismo. El liberalismo viene de la libertad es una sola. Fue siempre la misma, no puede cambiar, así que una nueva libertad no se entendería, que es más o menos lo que tendría significado. Entonces, claro, etimológicamente sería sí. Sí, no existe, no puede haber una nueva libertad, la libertad siempre ha sido la misma. Bien, entonces han intentado a Noboa nombrarlo, marcarlo dentro de este término con la intención de, creo yo, un poco desmejorar la imagen de liberalismo, del libertarismo o de la derecha. Porque todos sabemos... Claro, eso por un lado, pero también podría ser de que hay un poco de desconocimiento dentro del tema, porque lo identifican a Noboa con la derecha porque simplemente es un hombre que tiene dinero. Correcto, hoy en día, si usted se da cuenta, todo lo que está en contra del socialismo ya es derecha. No solamente en Ecuador, ¿eh? Si usted se da cuenta en Alemania, en esos países, en esos partidos que ya se están despertando, incluso el pueblo, de ver todo lo que ha ocasionado las políticas de fronteras abiertas y eso. Entonces, cuando viene alguien, el corregir aquello, ya lo califican de ultraderecha, no sé qué, sin darse cuenta o sin conocer, como dice usted, por la ignorancia, cuáles son los pilares que fundamentan esta corriente. Entonces, ellos lo tratan a Noboa, para mí, que causan grave daño, porque la gente que, como usted mismo lo acaba de mencionar, no conoce los pilares sobre los cuales se fundamentan, empiezan a enfocar a ese tipo de gobierno como de derecha. Bueno, todos sabemos que, a pesar de que Noboa es hijo de un millonario, capitalista extremo, se podría decir, sus acciones, y es más, sus propios pronunciamientos en entrevistas, en redes, se ha declarado como un socialdemócrata. Un socialdemócrata es aquel que está en la mitad, ¿no? Es decir, que puede, de acuerdo al momento, tomar alguna acción más cercana a la derecha o algún momento de acción más cercana a la izquierda, pero siempre o generalmente van hacia el lado izquierdo, ¿no? Y eso ocasiona un grave daño a la imagen de la realmente derecha o del liberalismo, porque sus acciones no van a dar resultados, y simplemente porque en la izquierda es imposible las aplicaciones en las políticas den resultados, porque la receta está mal planteada, o sea, no es el chef, es la receta, entonces siempre van a tener más los resultados. Entonces, crean una imagen de que si supongamos que a Noboa no le vaya bien, es la derecha, no le fue bien, y no, las políticas que ha implementado, sobre todo las impositivas, las fiscales, de incremento de impuestos y todo lo demás, no comulgan con la derecha, ¿no? El tema de valores. Y en su propio, y usted me hacía notar en la entrevista anterior precisamente de que en su propio plan de gobierno está él identificándose como un gobierno socialista, de centro socialista, dice, de centro izquierda. Correcto. Yo leí el plan de gobierno de Daniel, pero la elección anterior, no la última, ¿verdad? Y como le dije en un momento, era todo rojo, ¿no? Desde los términos que utilizan, justicia social, que la igualdad, todos esos términos que son ya frases comunes en este tipo de ideologías, están plasmadas en su gobierno. Sí, entonces, en su plan de gobierno. Entonces dije, bueno, este candidato va a ser un poco más de lo mismo. Quizás, como lo dicen en otros países, la izquierda de buenos modales, ¿no? Cuando se refieren a la que no es tan radical, a la que no busca tanta persecución, cosas así, ¿no?
más violenta, en otras palabras. Entonces las llaman... Entonces, a estas alturas, perdón, habríamos llegado a un punto bastante curioso, donde los dos finalistas no son lo típico, uno de derecha y otro de izquierda, sino dos socialistas con diferentes matices, podríamos decir, para darle alguna diferenciación. En mi opinión, sí, Noboa es un socialismo, socialdemocracia de buenos modales, pero que no podría tener resultados si aplica las políticas de izquierda. Y Luisa, todos sabemos que en realidad simplemente está de pantalla porque no es quien va a gobernar, ¿no? Yo no creo, no le veo la capacidad de tomar decisiones a nivel nacional. Va a ser manejada, y por quién más que por quien ya estuvo a cargo, y sabemos las consecuencias de, sobre todo, la libertad individual que genera este tipo de gobiernos. Y que ya lo hemos visto en otros países también, ¿no? Cuando ingresan y después claro, es difícil sacarlos. Entonces mi opinión es que les dicen que el novoísmo... Sí. Mi opinión es que el electorado, como está claramente identificado, yo no creo que los votos de Noboa sean porque les gusta el gobierno de Noboa. Gran parte de sus votos son anticorreísmo. Es como yo les digo también a mis compañeros, o sea, desde mi opinión, no importa con quién pase Luisa a la segunda vuelta, va a perder. Porque en la segunda vuelta la gente no vota por el candidato, sino vota contra el correísmo. Y yo creo que esta ocasión va a pasar lo mismo. Más allá de que estuvieron muy apretados en la primera vuelta, mire que normalmente el correísmo gana en la primera vuelta, esta vez perdió, pero estuvieron muy apretados en los resultados. Para mí allí hubo algo extraño, ¿verdad? Porque los datos que se tienen no daban para esa diferencia tan estrecha. Y lo aceptó, lo está terminando aceptando Noboa en alguna entrevista a través de sus ministros, que no tuvieron control electoral. Yo recibí llamadas de varios amigos míos, profesionales incluso, ¿verdad? Porque iban a ser veedores del control electoral de Luisa. No recibí ninguna llamada porque querían referencias, me pedían si los podía poner como me podían poner a mí como referencia. Entonces yo le dije, bueno, por Luisa, es mi enemigo, la gente yo, por decir alguna broma, pues, ¿no? Entonces me decía, no, solamente es como un curso. Entonces, no hay problema, le digo, no te puedes, mi amigo, no te puedo decir que no, yo entiendo que van a hacer las cosas bien. Pero me llamaba la atención que del lado de Noboa no recibí ninguna llamada de nadie. Entonces dije, bueno, deben de tener todo planificado, pero ahora, viendo las entrevistas, las opiniones, los resultados, ellos mismos admiten que no tuvieron el control electoral. Y todos sabemos que la izquierda en temas electorales nunca es limpia. Nunca es limpia. Entonces, para mí, la diferencia era mayor. La quisieron quizás haber acortado, esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que sea así, ni estoy acusando a nadie, pero para mí la quisieron acortar con la intención de que en la segunda vuelta, en caso de que algo pase, no sea tan llamativo una victoria de González ante Noboa. Porque dirán, ya estuvieron cerca, entonces, ganó por poco, entonces que baje en la segunda le gane. Si la diferencia entre ellos hubiera sido, para mí, más amplia, tal vez 6, 7, 8 puntos, era muy difícil que en la segunda vuelta, si quisieran hacer algún tipo de trampa, no reaccionen los demás, porque cómo es posible que haya podido revertir tremenda diferencia. Entonces, para mí que por ahí va el tema. Y la gente, bueno, y en cuanto al electorado, se define así. O sea, mucha gente fue un poco más madura, ¿verdad? Y decidieron no tanto desperdiciar su voto en otros personajes, a pesar de que no estaban muy de acuerdo con Noboa, y prefirieron darle el voto con la intención de que asegurar el paso, porque quizás vieron que de todas las demás opciones, quizás era la más probable que venza al correísmo en una segunda vuelta. Entonces lo que quisieron es para vencer en la segunda vuelta. ¿Será por eso, por lo que usted menciona, de que en la segunda vuelta la gente no vota por el candidato, sino contra el candidato opositor por el que menos confían, al que consideran peor? Hay quienes dicen que el novoísmo es el hijo bastardo del correísmo, pues gran parte de la gente alineada hoy con Noboa es en esencia enemiga del correísmo. Recuerde que Correa, bueno, la parte o el personal o funcionarios del gobierno de Correa están en todos lados. Para mí muchos son topos, ¿verdad? Y no en los cargos más importantes, sino a nivel medio. Y muchos de los problemas que se generan en las instituciones son causados por estos topos, justamente con la intención de desprestigiar la imagen de quien está a cargo. Porque se sabe que aquí en Ecuador la gente reacciona, si se les va el agua, ya es culpa del gobierno.
si no se todo. Entonces tratan de desmejorar la imagen para que al final por tratar de ellos ganar o captar adeptos. Pero el problema de fondo, don William, en mi opinión, es justamente esa chip que le han metido a las personas, no solamente en Ecuador, diría que en toda Sudamérica y en gran parte del mundo, por ejemplo en España también, que el Estado tiene que estar prácticamente metido en la vida de las personas distinta. Yo aprendí a que me fastidie el Estado, a detestar el Estado, digo, porque es el causante de todos los problemas. Y como es el causante de todos los problemas, pretende, pues, que él mismo genera, pretende después resolverlos, y a través de esta pretensión de resolución lo que hace es incrementar su tamaño. Entonces esto es un círculo vicioso, si usted se da cuenta, los países empiezan con estados pequeños, cada vez son más grandes, cuando se dan cuenta son inmensos, como pasó con Ecuador, ¿verdad? Justamente porque quieren meterse en actividades que no le corresponden. Para mí el Estado debe estar como un árbitro de fútbol para entrar en el argot futbolero. El árbitro tiene que estar parado simplemente y dejar que los jugadores jueguen. No, él no tiene que ser el más importante ni en la cancha ni en ningún lado. Son los jugadores, que son los demás, son la competencia. Él solamente estaría hoy, porque para mí el mundo ideal es sin Estado, pero es muy difícil llegar a eso. Solamente para tratar de regular o sancionar, porque tiene el poder de la fuerza, por definición, ¿verdad? En aquellos abusos violentos, de incumplimientos de temas de justicia, de temas de sanciones, cosas así, que para mí también puede ser manejado desde el sector privado, ¿no? A través de pequeñas sociedades, ¿no? Pero ya eso es una visión más amplia que para llegar allá hay que cambiar el chip en toda la gente. Entonces, muchas de las personas, aunque yo veo ya algunas despertando por las redes sociales, piensan que el Estado tiene que ser responsable que del agua potable, que sí, que de la energía eléctrica, y no es así. Yo creo todo lo contrario, que justamente los problemas que se generan en nuestro país es porque seguramente, si usted lo revisa, está metido el Estado. Y efectivamente está metido el Estado. Yo creo que liberándolo tendríamos mejores resultados. Hablemos de liderazgo. ¿Cree usted que Noboa es realmente un nuevo líder o caudillo similar a Correa en sus inicios, o simplemente es una especie de amante de turno de los que temen al socialismo del siglo XXI? No, son dos tipos de liderazgo diferentes, ¿no? Noboa sin duda tiene un liderazgo completamente distinto al de Correa, pero no por eso deja de ser importante, ¿verdad? Y yo no lo conozco personalmente, no lo he tratado en la vida privada, no sé cómo manejaba sus empresas, pero en lo que se ha desarrollado en estos años se nota que hace prevalecer su decisión, pues, ¿no? O su enfoque, o lo que no es, no quiero hablar mal de Guillermo de Lasso, pero se sentía la falta de gobernabilidad en el gobierno de Lasso, era como muy pasivo. Claro, un gobernante muy flojo. Correcto, sí. Muy flojo, tal vez temeroso, ¿no? De las consecuencias posteriores. Yo lo veo acá como que el tipo, no, quizás es porque es más joven, ¿no? Uno en la juventud se arriesga más. Pero sí tiene un liderazgo muy distinto al de Correa, pero que sí ha sabido llegar a la gente de alguna manera, porque si usted lo escucha en los discursos, es completamente opuesto, ¿verdad? Y tiene su público, que les gusta esa forma de gobernar, de liderazgo, parece pasivo, el tipo como usted tal vez no le va a gritar, ¿verdad? Pero sale de la reunión y ejecuta alguna acción en ese sentido, ¿no? De lo que pudo haber pasado en este meeting. Entonces, tiene un liderazgo bastante diferente al de Correa, pero también veo que en nuestro país la gente gusta de ese tipo de liderazgo más activo, más expresivo. Recordemos grandes líderes como ha sido León Febres Cordero, ¿verdad? Recordamos grandes líderes como fue el mismo Loco Abdalá, ¿verdad? Ese tipo de comportamiento, ese tipo de personalidad atrae a nuestro país al electorado. Les gusta, se sienten, no sé, como que de alguna u otra manera se relacionan. Pero eso pasa porque yo creo que como usted también lo dijo al inicio de esta entrevista, las personas empiezan a seguir a personas, cuando lo correcto es perseguir y apoyar ideas, sin importar de dónde vengan. Cuando yo persigo y apoyo una idea, ¿verdad?
yo no sigo a esa persona, porque en el momento que la persona que me plantea una idea cambia, yo dejo de seguirlo y de apoyarlo, porque yo nunca lo perseguí o lo apoyé en ese, yo siempre diría la idea que presentaba. Entonces, el mundo tiene que cambiar para dejar de perseguir personas y empezar a perseguir ideas. Las buenas ideas se las tiene que llevar a cabo y las malas ideas, no importa de dónde vengan ni quiénes sean, se las tiene que sancionar o se las tiene que evitar o se las tiene que, no quisiera decir controlar porque también estoy muy en contra de cualquier tipo de control, ¿no? Yo creo que el individuo debe ser libre, ¿verdad? Sabiendo las consecuencias de si tuviera algún tipo de acto ilegal o cosas así. Entonces yo creo que sí, que son dos liderazgos completamente diferentes, pero que sí tiene de alguna manera aceptación. Yo trato con algunas personas profesionales y sobre todo mujeres profesionales, les gusta la forma en que el tipo se dirige en las audiencias, algo completamente diferente, pausado, calmado, pero ejecuta. ¿Sí? Uh-huh. Definitivamente el carácter de Noboa es distinto del de Correa. Correa era un hombre más dinámico, por decirlo de alguna forma, y será, que le gustaba estar presente hasta en la sopa. Pero en otros puntos me parece que sí tienen mucha concordancia. Ahora, usted me decía... En el autoritarismo. ¿Perdón? En el autoritarismo, desde mi opinión. Ajá, en el autoritarismo, sí. Ahora, usted me decía al principio de que los votos de Noboa no son todos de Noboa, que es el voto contrario al correísmo. Y a ese respecto, yo he escuchado a muchas personas que me lo han dicho, algunos directamente, me dicen, ¿quién es el menos malo? Correcto, esa decisión viene en Ecuador prácticamente desde hace muchos gobiernos, desde hace muchas elecciones. Se escoge claro, no al idóneo, sino al menos malo. Y eso, como dije al inicio, es parte y grupa de Código de la Democracia y de la ley de elecciones, pues, ¿no? Que no permite filtrar candidatos. Yo creo que en Ecuador deberían haber a lo mucho 3 o 4 candidatos, claramente definidos, uno radical de izquierda, uno radical de derecha o de libertario, y uno menos de cada lado, 3 o 4 candidatos. Es más que suficiente, por no decir 3, ¿no? Porque el resto en realidad diluye la votación y generalmente no tienen mayor resultado. Para mí el 5% me parece que sacó ISA no corresponde, yo creo que es el rechazo de alguna medida de los electores del electorado. Ni a Correa ni a Noboa vieron entre todos los demás candidatos quizás cuál era el más opcionado y lo pusieron, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mí, las personas que votaron por Andrea González, sí votaron por Andrea González, estaban convencidos porque les gustó los planteamientos. Un voto reflexivo. Fue un voto reflexivo para mí. Las personas que votaron por Andrea se ganó a pulsada su votación. Y en alguna entrevista que escuché, me parece que en Radio Centro, ¿verdad?, haciendo ya el detalle de los votos, se dieron cuenta que la votación indígena que sacó ISA, siendo indígena, era menor a la votación indígena que había sacado Noboa, y que incluso la que había sacado en gran parte Luisa. Es decir, que el 5% que sacó ISA no fueron la mayoría indígenas. Fueron gente común, tal vez asqueada de ambos, no sé, o intereses, no sé, la verdad. Pero de acuerdo al análisis que hicieron en ese programa radial, incluso Noboa y Luisa habían sacado más votaciones del sector indígena que el mismo ISA. Claro, porque ISA no es indígena. Yo siempre le digo, cuando comenta en redes, yo le digo, ¿qué dicen? Yo le digo mestizo. Tu apellido, Isa, tú no, ¿por dónde eres, te quieres pretender indígena? Tú eres un mestizo como el resto, simplemente que has encontrado un nicho y tienes ahí a los pobres indígenas que realmente merecen ser liberados, no solamente, más que de cualquier tipo de gobierno, de la propia CONAIE y de estos claro, lo propio sucedió con este otro candidato. Yacu sacó 19%, sacó 19%. Yacu alcanzó, me parece, el 19% en la votación, que fue el que estuvo muy cerca de Lazo. O sea, es más, Yacu Pérez se dice, no lo puedo yo certificar realmente, pero se dice que fue el que realmente pasó a la segunda vuelta en vez de Guillermo Lazo en ese momento, y que sin embargo, por ciertas razones que se dan, así como en la función judicial, que se dan sus cosas raras, ¿no?
el tipo se quedó allí. Porque aquí en el Ecuador al menos, y creo que en otros países también, no gana necesariamente el que en las urnas tiene más favoritismo de parte del electorado, sino que ahí juegan otros intereses y otros valores. Claro, decía un pensador, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Exactamente. Pero yo me refería a él en cuanto a que no es indígena, no me refería en cuanto a la votación que sacó. Ya, yo también escuché en una entrevista de esto en una radio también que Guillermo Lasso aceptó y admitió que él tampoco había tenido un gran control electoral en la primera vuelta y quisieron, al final quiso corregir y por eso logró pasar a la segunda vuelta, porque lo estaban goleando pero por control electoral. Entonces mejoró en el segundo, para la segunda vuelta, ya incorporó un control electoral que incluso me parece que el Partido Social Cristiano le colaboró en el control electoral y le ganó al candidato de Correa en esa ocasión. Entonces, yo sí creo que son muy difíciles las elecciones limpias en nuestro país, ¿no? Bueno, no sé si en todos los países, pero por lo menos acá deja mucho que decir por la cantidad de actas que luego de las elecciones empiezan a mostrar. Entonces, deja que pensar, no sé si alcancen esa cantidad de actas que muestran como para cambiar el resultado de una elección, pero sí no es correcto. Claro, lo que pasa es que mientras este sistema que tenemos beneficie a los dueños de los partidos políticos, se va a mantener, porque ¿de quién depende? O sea, ¿quién lo va a cambiar si a ellos no les conviene? Va a seguir de la misma manera, como por eso sigue el mismo Consejo Nacional Electoral. Correcto. Correcto, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, es más, hay bueno, usted es abogado, hay unas discusiones ahí que deberían ellos haber abandonado el cargo hace algunos años, sin embargo se mantienen. Sí, la verdad es que la constitución es bastante compleja. Ahora, yo creo que aquí también hay alta dosis de temor. Algunos amigos, y entre esos recuerdo a alguien muy puntual que me dijo, yo no quiero que lleguemos a estar como Venezuela. No me imagino a mi edad con una mochila en la espalda caminando por la carretera emigrando de mi país a otro lado. Entonces, me parece que hay una dosis también en algunas personas de temor, de alto temor, de que un gobierno del socialismo del siglo XXI pueda llevarnos como Venezuela. Yo le digo, no tiene por qué ser así porque nosotros estamos dolarizados y ese es un escudo más allá de las malas decisiones que pueda tomar un gobierno correísta o no correísta. No sé qué piensa usted, el que sabe más de finanzas que yo. Sí, de acuerdo. Recuerda que nosotros estamos dolarizados por una política implementada en el gobierno, ¿no? De Yair Maguad. Pero así como se implementó la dolarización, se podía también por una política salir de la dolarización. Pero más allá de eso, ¿sí? Lo que mantiene al sistema de la dolarización en Ecuador, es decir, la aceptación de la dolarización en Ecuador por el pueblo es mucho más amplia hoy todavía que la aceptación por cualquier otro político. Es decir, si mañana el político más popular se le ocurriera decir, querido yo, vamos a salir de la dolarización, lo tumban al día siguiente. Porque yo creo que la dolarización sigue siendo aún más popular que cualquier político en nuestro país, por los resultados y los efectos que ha tenido. Ahora, esto no quiere decir que un gobierno del socialismo del siglo XXI, que mire, han tenido que cambiar tantas veces de nombre, porque ahora creo que son progresistas. Comunismo, socialismo siglo XXI, progresismo, para tratar de simular sus fracasos, sí genera, a ver, en un país que está dolarizado no puede emitir moneda, ¿cierto? Porque no tiene una moneda propia, ¿de acuerdo? Entonces la única manera que les queda a estos gobiernos de izquierda que adoran el gasto público, en vez de eliminarlo, rebajarlo, es adquirir deuda que se convierten en impuestos futuros para las nuevas generaciones, porque las tienen que pagar a través de impuestos, ¿verdad? Claro. O cobrar impuestos. Cualquiera de las dos situaciones son inmorales. Porque ¿por qué me tienes que cobrar más al trabajador, del que genera realmente sus recursos? Le tienes que arrancar más parte del producto de su trabajo para poder mantener un gasto público. ¿Y por qué un gasto público? Porque empiezan a dar, a cambio de clientelismo, bonos, dádivas, la mujer embarazada, no sé, los niños con cualquier cosa, para captar votos. Lo que sea se inventa.
Correcto. Sin darse cuenta que los recursos son limitados, se generan día a día. Entonces, llegará un momento en que el empresario, que es lo que pasa en otros países también, se da cuenta que la carga tributaria está siendo tan alta que en realidad está trabajando para otros, y los grandes inversionistas lo que hacen es migrar. Se van a, claro que en Guardo tenemos gran inversión extranjera, pero es el comportamiento normal. Me voy a buscar otro lugar donde yo pueda disfrutar del producto de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, estos gobiernos de izquierdas llegan primero a comerse las reservas, ya lo dicen abiertamente, si usted lo escucha. O sea, yo creo que el voto del electorado de la izquierda ya es sin reflexión. O sea, los tipos pueden decir cualquier cosa y los van a votar. No sé por qué. Es como una religión, ¿no? Así, una religión. Claro, pero en algún momento también, don Carlos, aquí en Guayaquil, sobre todo, que fue el soporte, el baluarte del Partido Social Cristiano, identificado como realmente durante muchas décadas como el referente de la derecha, la gente decía 666, y al igual que en la Revolución Ciudadana, que donde Correa puede poner a una gallina de candidato, aquí también Nebot y el Partido Social Cristiano podía poner esa gallina y la gente votaba por las 6. O sea, el fenómeno en el fondo es muy similar. Porque siguen personas, no siguen ideas. Siguen números, siguen listas. Pero personas, o sea, si yo fulano de tal, soy ahorita un político que me sigue, doy el nombre de una persona, votan por esa persona, pero no están prestando atención a lo que estoy proponiendo, simplemente como me siguen a mí, me obedecen a mí o me apoyan a mí, pero como digo, no están siguiendo las ideas, porque tengo que ver, deberíamos ver cuál es la propuesta en las ideas que plantean ese candidato para dar un voto, ¿no? No la persona. Por eso que usted menciona precisamente, vemos la foto generalmente en los afiches, vemos al candidato correísta y atrás o al lado está Correa. Lo mismo que veíamos siempre en los partidos como el Social Cristiano, donde atrás estaba Nebot en su momento, o el propio León Férez Cordero en otro momento, junto al candidato que ponían ellos. Entonces, el voto no importa que sea para un desconocido o para alguien que inclusive tenga malos antecedentes, pero estaba respaldado por el caudillo. Correcto, es un tema ya de elección. Por ejemplo, yo he escuchado las entrevistas que le hacen a la gente en España, fanática del PSOE, que es el partido allá socialismo en España, ¿verdad? Que les preguntan que por qué votan al PSOE. Entonces las respuestas que dan, siendo un país europeo, que se supone que tiene una cultura un poco más amplia, que porque toda la vida lo han votado, o sea, no les importa quién sea el candidato, ellos votan no por el candidato, sino por el partido, por la línea. Pero ¿por qué no votan por Vox? Mire, ¿usted le parece que esto está bien? Sí. Pero ¿por qué no votan por Vox? Y es como que no, yo no puedo votar porque yo he votado toda mi vida por el PSOE. O sea, tienen un comportamiento tan extraño, ¿verdad? Tan fanático, que es como que fuera un equipo de fútbol. Fanático, sí. Yo lo comparo con un equipo de fútbol, porque mi equipo de fútbol puede estar bien, mal, no me importa, es mi equipo de fútbol y lo tengo que apoyar. Algo parecido se genera en este tema. Sí, yo tengo un amigo que es abogado y que dice, por ejemplo, que cuando juega la selección no le importa, pero de Barcelona es Barcelona. Correcto, exacto. Entonces, tiene un comportamiento similar que tiene consecuencia en la falta de preparación de nuestro electorado, ¿no? Y eso, gran parte, en mi opinión, se genera porque la educación está secuestrada, ¿no? En nuestro país hay un grupo de burócratas sentados en un ministerio que son los que deciden qué se estudia, qué carreras, qué tiene el pensum, etcétera, etcétera. Porque usted no puede ponerse en una universidad, yo qué sé, de economía libertaria y sacarle un programa para mí, no, tengo que mandarlo a aprobación. Y me lo tienen que aprobar. Y si no me lo aprueban, no puedo lanzar esa carrera. Entonces, estamos en manos de un grupo que se cree superior y que decide que tiene o no tiene que estudiar incluso las personas, cuando no es correcto. Quien decide el camino de la capacitación debe ser el mercado. Por ejemplo, si yo veo ahora que la tendencia es, no sé, la inteligencia artificial, yo debo, por voluntad propia, y bueno, usted sabe que esto es cuestión de negocios, debe haber alguien que vea el interés, va a sacar una carrera en ese sentido, sin necesidad de que sea aprobada por ningún organismo o por grupo, porque esto se presta ya a clientelismo. Y no le sorprenda que a usted le aprueben su carrera
pero el fulano o el vecino no, a pesar de ser prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque usted tiene tal vez una mejor colaboración o amistad con quien aprueba. Entonces todo eso tiene que ser eliminado, no se no puede manejar. Recuerde que hace muchos años la educación se daba en casa, eran en las propias familias quienes educaban a los niños en la parte, usted decidía, es más, usted podía decidir si mandaba a su hijo a la escuela o lo educaba en casa. Luego lo que hacía era dar un examen de, se podría decir, de suficiencia y aprobaba. Entonces, bueno, en algunas familias se está volviendo con ese tema. Yo tengo amigos que están educando a sus hijos en casa y de esa manera precisamente porque temen mucho, sobre todo con esto de la ideología de género, que ya vamos a hablar de ese tema porque es también parte de nuestra preocupación que como ecuatorianos todos debemos de tener. Correcto, es que generalmente en las instituciones educativas no educan, sino que adoctrinan. ¿Por qué adoctrinan? Porque son de interés del gobierno de turno, ¿verdad? Si el gobierno tiene a cargo la educación, le interesa que esa educación sea dirigida para ganar adeptos. Entonces, si yo soy un gobierno de izquierda, yo voy a tratar de que la educación que se inculque sea en esa línea para que cuando esas personas voten, voten por mí. Si el gobierno es otro, va a pasar siempre lo mismo. Yo no estoy echando la culpa a uno al otro. Siempre va a ser lo mismo. Cuando no debe suceder de esta manera, debe estar liberada del contenido. Me refiero al contenido de la educación. Debe ser liberada, ¿verdad? Y decía por allí alguien en un ejemplo, lo que no soporta, si usted se da cuenta, la izquierda se cree superior intelectualmente, se creen intelectuales, que pasan leyendo ahí cualquier cosa que no llega a nada, porque en el tema económico no se permite el cálculo económico con las políticas socialistas, no se puede hacer cálculo económico, porque no hay precios libres, ¿verdad? Entonces, ellos que se creen intelectuales, de repente viene un señor que no tiene ningún nivel de educación, ¿verdad? Pero que descubre, decía alguien en algún reportaje, vio a su mujer sentada, pasar frente al televisor en ropa interior, y se le ocurrió inventar el bikini. Y se se hizo millonario a través de la venta de su producto, que quizás no tuvo capacitación, pero vio un producto en el mercado, que el mercado lo aceptó. Entonces, esta gente de izquierda no puede permitir, o no se puede permitir, que esta gente pueda tener mejor vida que ellos, porque creen que ellos son los que deben vivir mejor porque el mercado intelectual es superior, incluso moralmente, cuando es todo lo contrario. Entonces, de allí nace su interés por tratar de controlar la producción, las empresas y todo, porque yo no puedo permitir que este gane más que el de acá. Entonces, no, tú eres, no sé, científico, entonces tú tienes que ganar más que el de acá que es futbolista, supongamos, por ejemplo, que sabemos que no es así. Pero empiezan a tratar de controlar todo porque no soportan la idea de que quizás alguien que para ellos no tiene nivel intelectual puede ser mucho más millonario que ellos mismos. Y entonces empieza la envidia y cómo hago para que cómo hago para quitarle el dinero a entonces se inventan la justicia social, los que más tienen que colaborar, pero todo es pura envidia, en mi opinión. Don Carlos, hace unos momentos usted mencionaba el tema del despilfarro o del mal uso del dinero público y Estados Unidos, con el gobierno flamante de Donald Trump, ha descubierto horrores ahora que está Elon Musk al frente de una institución en la cual se está controlando el gasto público y concretamente allí la cereza del pastel ha sido esta ONG llamada USAID, la USAID, que ha estado financiando inclusive hasta la guerra de Ucrania, también ha estado financiando por otro lado a los grupos LGBTI, a los transgéneros, a todo lo que es la ideología de género y el transexualismo. Hoy en Estados Unidos eso se acabó y no más ideología de género, no más apoyo a la hormonización de niños, al transexualismo, inclusive se han despedido a militares que son homosexuales porque según se ha determinado tienen ciertos problemas físicos y cierta incompatibilidad con el ejército. Pero aquí tenemos un problema. El gobierno de Daniel Noboa ha apoyado
un poco tras bastidores, no ha sido muy abierto, pero sabemos que lo ha apoyado a toda esta ideología de género y a la Agenda 2030. Claro que lo hizo bajo la sombra del presidente Biden, que es otra cosa. ¿Qué cree usted que pueda pasar siendo que Noboa ahora tiene que allanarse sí o sí, entiendo yo, no sé, a la nueva administración de Estados Unidos, en este caso a Donald Trump? El USAID, ¿verdad? Que ha sido un escándalo, como usted lo menciona, a nivel mundial, ¿verdad? Y con la implementación de esta agencia a cargo de Lockheed, Dodge, creo que se llama, está exclusivamente diseñada para, como ellos usan ayer en un video, para sacar una motosierra, copiándolo de Argentina, a recortar el gasto público. Efectivamente, y bueno, es que siempre parece que tengo tema con ellos, pero siempre es lo mismo. La izquierda siempre se inventa una causa justa, o que parezca justa, ¿no? Social, bonita, ayuda. Pero se basa de eso para cualquier otra atrocidad. Entonces, en las auditorías que están haciendo, efectivamente han descubierto que los fondos destinados por los contribuyentes, por los ciudadanos americanos, porque son impuestos, ¿verdad?, eran destinados incluso para políticas en contra del mismo Estados Unidos. Ajá. Entonces es una... No sé qué una locura. Exacto. Entonces, entre ellos las aberraciones justamente de las ONG, ¿verdad? Que se crean una ONG con nivel social para ayudar a niños de la calle con problemas de aceptación de género. Le ponen los temas, pero si usted se daba cuenta, lo que financiaban era desfiles drag queen, seminarios ridículos en todos los países, ¿eh? Incluso a Ecuador también lo financiaba alguna ONG por ahí que también, sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es lo más adecuado. Primero, porque no se puede desperdiciar los recursos de un país tan grande en temas que no le competen y que no le interesen al país, ¿verdad? Porque si quieren ayudar, mi punto de vista, la ayuda es voluntaria. Todo el mundo es, digo yo, caritativo con plata ajena. Yo no puedo tomar la plata del otro, pero decir, te voy a ayudar, no, porque no es mía. Si quieres ayudar, ayuda por tus propios medios. Entonces, lo primero que tiene que ayudar cada país, si quisiera hacerlo, es a lo que le conviene a su país. Luego de aquello, si necesita ayuda de algún otro país, bueno, están las posibilidades de ayudarlo, lo haría, pero no por decisión, en mi opinión, del gobierno de turno. Eso tiene que ser una decisión del pueblo estadounidense, ¿no? Porque son la plata de ellos. Lo que no se dan cuenta los políticos es que el dinero y los recursos no son de ellos. Entonces, yo no puedo utilizarlos de la forma que a mí me parezca, tengo que utilizarlos de la forma que los demás me permitan. O sea, es ridículo de pronto y tal vez impráctico tratar de hacer una consulta popular a cada rato para saber en qué utilizo el dinero, pero se supone que ellos llegan al cargo, ¿sí?, con un planteamiento de un plan de gobierno o con un plan de acción, y se supone que si me votaron es porque la gente, por lo menos la mayoría, bueno, aunque no necesariamente la mayoría, porque en los países que el voto no es obligatorio, ganan con minoría. Hugo Chávez llegó al poder ni siquiera con la mitad del electorado, me parece como el 28-30%, porque los venezolanos no fueron a votar, ¿verdad? Entonces, quienes lo votan, se supone que votan por esa línea, por esos planes de acción. Entonces se supone que los recursos los debería destinar hacia esos planes de acción, nada más. Entonces, los gobiernos de turno creen que en el momento en que llegan a ganar una elección y se sienten ya en el poder, los recursos son de ellos. Entonces, por eso lo decía Milton Friedman, un economista que hizo mucho en el siglo pasado, en Estados Unidos. Él hablaba de las 4 formas de gastar, ¿no? Entonces decía, la que utiliza el gobierno es la peor forma de gastar de todas. La primera forma de gastar es gastar la plata de uno en uno. Entonces usted trabaja, recoge su dinero y usted sabe qué se compra, qué perfume se compra. No siempre se trata de comprar lo mejor, pero de pronto buscar ahí no tan caro, de acuerdo a la economía de cada uno. La segunda forma de gastar es gastar la plata de uno en otro. Y es cuando yo quiero dar un regalo, una donación, trato de quedar bien, pero con el menor impacto financiero posible, ¿no? La tercera forma de gastar que hablaba Friedman es gastar la plata de otros en uno mismo. Es la vida de los políticos. Si usted se da cuenta, los políticos viajan en primera clase, se van a los mejores hoteles, comen los mejores restaurantes, porque el dinero no es de ellos, se trata de maravilla. Y si ustedes se dan cuenta, después esos mismos políticos, cuando están de vacaciones o dejan el cargo, los ve viajando en clase turista.
Entonces, ¿por qué Claro, aquí no inclusive se contraen la deuda externa que no la van a pagar ellos, sino nosotros. ¿Por qué no se tratan igual que antes? Porque ahora sí es plata de ellos. Y la peor forma de gastar, que es la que utiliza el gobierno, es gastar la plata de otros en otros. Porque no tiene ningún sentido para usted el valor del dinero. ¿Qué es lo que hacen los estados a través de los impuestos? Recauda el dinero de otros y deciden qué gastar. Entonces, por eso a mí se me ocurre que a usted le conviene hacer aquí en esta casa, en esta calle, le voy a hacer un puente o una avenida, que quizás no tiene sentido, pero como a mí el dinero no me, no determino el valor del dinero porque no es mío, es a través de los impuestos de otros. Y lo implemento en otro, que es la manera de gastar el Estado, es la menos eficiente, es la que peor resultados nos da. Entonces, para corregir eso, desde mi opinión, el Estado debe ser en un principio mínimo, después desaparecerlo si fue posible, pero en un principio mínimo, porque los recursos tienen que ser administrados por los generadores de los recursos. La riqueza no es un pastel que se divide, la riqueza se genera diariamente, sube, baja, se moldea, es dinámica. Entonces, nadie sabe mejor cómo invertir su propio dinero que el que lo generó. Entonces, debemos devolverle al generador de riqueza su riqueza. Y Donald Trump, yo no lo veo a Donald Trump como un presidente de libre mercado, aunque suene un poco contradictorio, No, es lo veo un poco más definitivamente más nacionalista, proteccionista, que no da resultados en un mercado, no da resultados en la economía. El tema es que Estados Unidos es un país inmenso, el más poderoso del mundo, entonces aprovecha ese control que tiene sobre los demás, porque es la ley es más fuerte, por decirlo de alguna manera, y se impone, pues, ¿no? Se impone sus políticas, pero no, yo no creo que le pueda dar buenos resultados a largo plazo, ¿no? Porque lo mejor para el ciudadano, me refiero al ciudadano estadounidense, siempre va a ser una apertura comercial. La apertura comercial es ideal para el mundo, porque puedo conseguir bienes de mejor calidad a menor precio. No tengo por qué proteger a una industria nacional que es ineficiente, no por proteger a mis amigos, no sé, que generan artículos de cuero, voy a hacer que el pueblo ecuatoriano o el pueblo estadounidense en esta época compre billeteras a $50, porque les pongo barreras arancelarias a las que pueden llegar de cualquier otro país a $10 y de mejor calidad. Entonces, siempre el perjudicado va a ser el consumidor final en el tema de proteccionismo nacional. Pero yo creo que si Trump, desde otro punto de vista, sí tiene la idea clara, en cambio, de quién es el enemigo, ¿no? O sea, tiene claro que el enemigo es el socialismo. Entonces, yo creo que sí lo va a combatir, pero en la parte económica interna de Estados Unidos sí es muy proteccionista. Sin embargo, es la mejor opción, ¿eh? No, o sea, en Estados Unidos no veo a nadie con mejor opción o la menos mala, siguiendo más o menos la misma idea que decimos. Va a ser un gran gobierno, don William, porque está poniendo las cosas en orden, porque el tipo tiene, por lo menos aparenta, por lo que se ha visto, principios y valores éticos en cuanto a la familia, en cuanto al tamaño del Estado, en cuanto a esas cosas, y eso le va a dar a Estados Unidos muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que volverá a ser el país de la libertad, a pesar de estas políticas tan proteccionistas en algunos de los casos, que no se le impone a todo el mundo, si usted se da cuenta, ¿no? Se le impone, por ejemplo, a China, se la quiere imponer si tienes algún problema contigo, a México te voy a poner un arancel si no permites ingresos de mis militares a tu país para combatir el terrorismo. Entonces, juega con eso. Si él tiene poder, lo puede hacer. Pero en el fondo, yo sí creo que va a ser un buen gobierno. Creo que va a terminar con muchas de las guerras, ¿eh? Porque el tipo es... Podría ser un arma de doble filo también, porque da la impresión de que en lugar de hacer amigos en la región, está haciendo enemigos. Sus amigos deberían de ser Canadá, México y toda América del Sur. Y a ese respecto, ahorita que usted hablaba de los impuestos, estoy recordando de que Daniel Noboa le puso a México 27% de arancel, que no le veo sentido realmente. O sea, yo no sé qué le pasa a este chico, ¿no? Claro, si usted recuerda, Estados Unidos empezó con eso, pero el impacto que tenía México lo hizo incluso aceptar las políticas de Donald Trump. Más allá del impacto que puede tener con Ecuador, el tema de barreras arancelarias perjudica al consumidor en nuestro país, porque va a comprar. Claro, por supuesto. Y perjudica también al productor, porque yo puedo tener ya contratos firmados por 1 o 2 años por importación de productos mexicanos, pero que ahora no los voy a poder vender, pues, porque van a estar más caros.
Entonces, no se dan cuenta del alcance de lo que mencionan o lo que dicen, ¿no? Pero yo no quiero perder la oportunidad, don Carlos, porque no me ha contestado su opinión, porque yo sé que usted no es adivino, pero por lo menos quiero tener una opinión suya sobre lo que podría hacer Daniel Noboa si es que gana ahora, pues nuevamente la presidencia de la República, y qué va a pasar con la ideología de género que él ha apoyado durante todo este tiempo, con Biden, por supuesto. Sí, yo aspiro, no porque sea novoísta, pero aspiro que gane Noboa, porque ya vivimos la época del correísmo y fue nefasto para nuestro país. Incluso las consecuencias que vivimos hoy vienen de aquellos años. Por ejemplo, la falta de libertad en los sectores estratégicos está amarrado con un candado en la Constitución, es una ridiculez. ¿Cómo puede ser que no se permita liberar la energía? Temas que son en otros países. Ecuador nos terminó vendiendo energía a una empresa privada de Colombia, que la generaba. Es una ridiculez que no permitan a la inversión privada entrar en actividades que sí pueden realizarlas mejor del Estado, el petróleo, etcétera. Entonces, yo derogaría de inicio la Constitución de Montecristi, porque reformarla es demasiado amplia, es demasiado garantista para temas de derechos humanos. Bueno, entonces yo aspiro que gane Noboa en estas elecciones. Yo creo que el tipo se ha dado cuenta, por lo que yo veo en las redes, actualmente el tema de las redes sociales es más amplio incluso que las noticias tradicionales, ¿no? La gente y tiene comentarios realmente de las personas. La gente joven, sobre todo, ve más las redes sociales. La forma común de comunicar anteriormente era que daba el periodista y no tenía respuesta. Ahora los mismos periodistas dan su opinión, porque los programas los pasan también por redes, pero tienen inmediatamente la respuesta del público, a favor o en contra. Entonces yo creo que él sí debe, si no lo está haciendo, pero yo creo que sí ha prestado atención en algunas cosas, porque el Ecuador no comparte pues el tema de la ideología. Una minoría no puede prevalecer sobre la gran mayoría. Bueno, esto es un poco contradictorio, porque si la gran minoría tiene la razón, ¿verdad? En temas claro. No importaría. Hablando de simples mayorías y minorías nada más, no necesariamente de razón aquí. Sí, pero y eso lo decía algún pensador en algún momento, la democracia es muy peligrosa, porque puede convertirse en la dictadura de las minorías, ¿verdad? Pasó en Venezuela. ¿Por qué pasó en Venezuela? Porque ganó Hugo Chávez con elecciones, pero no eran la mayoría de venezolanos que votaron, pero la mayoría de venezolanos no fueron a votar. Pensaron, ya anda a votar, y no llegó, pero ni en 30%. Pero aquí estamos hablando no solamente de minorías y mayoría, sino de un asunto de valores, de principios, y de que el 90% al menos de la familia ecuatoriana repudia este tipo de cuestiones, como lo que ha ocurrido con la Corte Constitucional, que ha dictaminado aquello que dice la ministra de Salud, de Educación, de que no va a acatar. No sé si no sabe o se hace la que no sabe, pero una sentencia constitucional se obedece o se obedece. O sea, no estás para que un ministro de cualquier índole o un funcionario público diga, no, yo lo acepto, no lo acepto. Sí, allá iba. Entonces, no nos olvidemos que Noboa es político. Entonces, claro, al ser político, generalmente buscan la aceptación de la mayoría. Entonces, cuando me refería a que las redes sociales se manifiestan a favor de la familia, en contra de la ideología de género, yo creo que sí le llegan esa información, o debería llegarle. Si claro, no claro que le llega. Y él va a actuar en forma a eso. Por eso ese tema lo tiene no lo toca, ¿no? Muy aislado. Pero yo no creo que se atreva, ¿verdad?, a implementar, a pesar de que está poniendo en algunos ministerios gente que se ha comprobado viene con su ideología ya de años anteriores. Pero el problema no es lo que ellos crean o lo que ellos piensen, el problema es que la quieran imponer a los demás, ¿cierto? Porque usted puede enamorarse de un elefante y a mí no me molesta que se vaya a vivir con el elefante, pero no pretenda imponerme a mí que admita ese matrimonio como normal, ¿verdad? Y que ahora te tenga que dar en la escuela, en el colegio, una charla del elefante enamorado de una persona. O sea, es ridículo. Entonces, eso yo creo que, espero, pero lo veo bien difícil todavía, por lo menos en este año, que simplemente porque la gente sí reacciona. Con el tema de las infancias trans, hubo manifestaciones en Quito, en las redes sociales se dispararon. O sea, en Ecuador la gente no está, realmente es como un punto sensible y reacciona ante este evento. Yo no creo que él se quiera jugar su popularidad
con esto. Entonces, yo creo que va a ir suave. Y usted tocó el tema en su momento de Trump y Canadá, que debería ser aliado. Recuerde que Trump le ha manifestado, está cansado de subvencionar a Canadá. O sea, Canadá sin Estados Unidos no existiría. Y sobre todo, las políticas que si usted ve las informaciones de Canadá, Canadá es un país tomado por el wokismo, donde las ideologías de género, donde es un país casi que como Francia, como Macron. Entonces, o igual. Entonces, va en contra de los principios o lo que quiere implementar Trump. Entonces, yo sí creo que a Canadá lo van a corregir bastante. No se va a dejar. Y en Ecuador, yo creo que Novoa lo que va a hacer es, como todo político, ver hacia dónde va la mayoría, y si la mayoría está en favor, entonces no se va a meter en ese tema radicalmente, porque perdería cualquier tipo de apoyo, sobre todo recuerda que nosotros tenemos un país altamente creyente, sobre todo, ¿no? Aunque la religión debe mantenerse al margen de esto, en mi opinión, pero que los valores que mantienen los creyentes son a favor, coincidentemente, bueno, no coincidentemente, es la religión la que inició con estos valores, la familia, el respeto a la vida, la propiedad privada, y lo vas a respetar porque todavía en Ecuador la gran mayoría de las personas lo ven así. He escuchado de buena fuente que las personas que le temen a Novoa son precisamente aquellos que están en el sector empresarial competitivo de él, y que ellos estarían instando a sus trabajadores para que voten por la otra candidata, porque esta es candidata mujer, debido a que podría ser más fácil transar con una, no quisiera decir la palabra tan fuerte porque aquí los correístas van a llorar, pero con una torcida, por decirlo menos, política del correísmo, que con un competidor como Novoa, que ya ha demostrado poco tino para manejar aquellas áreas en las que de pronto no le interesan o en su defecto compiten con él. Yo creo que el Estado, cualquier parte del mundo, debe mantenerse alejado de los temas económicos, de los temas de las actividades productivas de los países. Como esto no se da, y Novoa viene de una familia de productores, todos lo sabemos, ¿no? Bananeros, se me hace difícil creer que no vaya a aprovechar de alguna manera su poder para tratar de beneficiarse, ¿no? Ojalá que no, obviamente son dos actividades completamente diferentes, y no lo puedo asegurar, pero yo no creo, o sea, se me haría más difícil todavía creer que el empresariado esté pidiendo a sus empleados que voten por otra candidata. Se están matando ellos mismos, ¿no? Porque si con acá se me va a hacer difícil competir, con Correa tal vez me expropian. Entonces, porque necesitan la finca para cualquier cosa, ¿no? Sabemos que así actúa la izquierda. O si no soy de su línea o de su agrado, me va a pasar lo mismo. Y con la izquierda, como dijo algún presidente, que ahora es presidente de Argentina, Milei, en algún momento que vi esa entrevista, con la izquierda no se negocia, no se puede negociar, porque son inmorales, no tienen principios, entonces en cualquier momento le clavan la puñalada. Entonces, sí sería un error monumental por parte del empresariado que incentive o motive o sugiera a sus empleados una elección por otro candidato de la izquierda, porque ni siquiera van a tener materia prima quizás para poder producir, ¿no? Señor Sarmiento, finalmente, que estamos terminando, usted mencionó a Milei, y esto me trae a la mente un traspié tremendo que ha tenido Javier Milei últimamente con el asunto de no sé si es las bitcoins mismo o cualquiera de estas monedas virtuales, si no estoy siendo preciso con es Libra, creo que se llama. Sí, es como alguna de estas monedas en el cual ha perdido o ha hecho perder al país muchísimo dinero, no sé cuánto todavía, pero debe estar medio loco ahorita, porque hay una cosa que hay que decirlo y que creo que simpatizantes y no simpatizantes de Javier Milei tienen que admitir, y es de que el hombre es bastante inestable emocionalmente. No, yo creo que lo que Javier es bastante radical, ¿no? En sus pensamientos, en su línea de comportamiento, y ha llevado su vida en base a sus creencias, a sus principios. Él es
extremista, sin que esto suene, no lo quiero decir de manera peyorativa, ¿no? Pero, por ejemplo, él en el tema, se ha metido en el tema de la religión con los judíos y la está estudiando a fondo. Él se metió en economía y la estudió a fondo. O sea, el tipo lo que hace es con pasión, con lo que sea. El tema, yo estuve leyendo, investigándolo otra vez, este tema de la moneda argentina, y hay una reacción muy propia y honesta de su comportamiento, que fue que él autorizó a la fiscalía y en Argentina investiguen a todos los funcionarios, incluido el mismo, ¿verdad? Bueno, él pidió a la fiscalía, porque no puede autorizar, porque correcto, pidió que investiguen, sí, me confundí el término. Pidió, incluido él mismo como presidente, ¿no? Para saber si se ha beneficiado en algo la sucesión. Esto fue para mí, fue un error, sí, sin duda alguna, fue un error, pero no con el ánimo de lucrar. Porque recuerda que el tipo es economista y Javier no es una moneda virtual. El comportamiento de una moneda para que exista en un país tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero tiene que ser de curso legal, debe tener reserva de valor, etc. Entonces, esto de las monedas, de los Bitcoin y Libra y todo esto, son medios que primero deben tener aceptación, pues, ¿no? Para que puedan valorizarse. Y al parecer aquí hubo una estafa de la cual, en mi opinión, él no estuvo estafado, porque según lo que yo leí, lo que sucedió es que al lanzar esta moneda hubo inversionistas, ¿verdad? Ingresaron cualquier cantidad de dinero, y eso hace obviamente que se dispare el valor de esta moneda, pareciendo atractiva, y todo el mundo empezó a meter dinero, y ellos metieron más dinero en la segunda fase. Entonces, bueno, parecía que era un buen negocio. De repente, los que habían invertido, por decir cualquier número, $100 millones, se dieron cuenta que en realidad habían 500 y retiraron sus ahorros junto con los de los demás, ¿no? Entonces, para mí fue, entonces, llamarlo estafa, pero que me parece ingenuo de su parte y que le sirva de experiencia, que se tiene que mantener alejado, porque él quizás lo hizo como tema personal, pero no se da cuenta que él representa a un gobierno quizás, pero sin ninguna intención de lucrarse, ni ninguna intención de corrupción. Simplemente dijo, mira, me parece que esto va bien, va por buen camino, y la gente empezó, pero cuando él lo manifestó en alguno de sus reportajes, que no se había interiorizado realmente en el funcionamiento de cómo estaba. Me parece muy saludable de que él haya solicitado a la fiscalía, no ordenado, sino solicitado, de que se abra una investigación sin ninguna reserva, porque recuerde que él, como administrador del país, como gobernante, no solamente es responsable porque él de manera dolosa pueda haberse beneficiado, sino por errores precisamente que pueda haber cometido, porque cuando uno está delante del timón de un avión, está como piloto de un avión, no necesariamente quiere suicidarse si se cae el avión, sino que de pronto hizo una mala pericia y el avión se fue abajo. Igual hay culpa, aunque no haya dolo. Recuerda también, William, que esto está haciendo o ha hecho más bulla, ¿verdad?, que los 15 puntos que imprimió Massa en el último año para campaña electoral. ¿Por qué? Porque Javier Milei le quitó a los medios la publicidad. O sea, no reciben un dólar del gobierno. Entonces, coincidentemente, los que se quedaron sin recursos de parte del Estado, que es la plata de los demás, hacen más bulla por una noticia como esta, que en realidad puede haber sido un error de su parte, que por lo que en realidad empobreció a los argentinos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con la emisión. Entonces, los medios ya no son los únicos, porque si usted ve en redes, ya tiene la contraparte de lo que realmente puede haber pasado, ¿no? Entonces, claro, y los medios son realmente unos traidores, porque cuando están bien con el gobierno, obedecen y hacen todo lo que les dice. A nosotros, por ejemplo, en el tema de la Agenda 2030, toda esta cuestión de las vacunas, todas estas cosas, no nos han dejado nunca a los micrófonos abiertos, porque precisamente han estado bajo las órdenes de estos gobiernos que son afines a la Agenda 2030. Por eso mi preocupación es qué va a pasar ahora, con el Daniel Noboa, obediente a Biden, versus el Daniel Noboa nuevo, que podría ser obediente a Donald Trump.
Esa es una gran incógnita que no la podemos responder ahorita. Pero recuerde que está a cargo de la salud Kennedy. Claro, que es antivacunas, que ya está investigando sobre las vacunas, que ya culpa a las farmacéuticas, etcétera, y que es de Estados Unidos. Entonces yo creo que ahora la línea va a cambiar. Entonces, va a haber más libertad, yo creo, porque primero van a dejar de financiar a los medios, porque este financiamiento de los medios en el mundo es de afuera, no es que cada país de los gobiernos. Viene de financiamientos millonarios de Estados Unidos, de todo esto. Entonces, al cortar el financiamiento, ya estos medios que inicialmente se vendieron no van a tener esos recursos para defender. Si a esto le agrega la línea de comportamiento en el tema de la salud que va a tener Estados Unidos ahora, yo creo que va a haber más apertura para lo que usted me dice, para los micrófonos abiertos, para ya empezar a tratar de verdad toda la estafa que fue la pandemia, en mi opinión, sobre todo las vacunas, ¿no? Y entonces ahora tendríamos una transmutación del Daniel Noboa nuevo, que en el caso de que siga de presidente de la República o que tenga ahora sí un mandato formal, porque hasta ahora ha sido un interino, ahora habría una transmutación o una especie de mutación camaleónica hacia una nueva visión, hacia una nueva perspectiva en cuanto a todas estas cosas. Yo creo que sí, saludable, porque acuérdense que el tipo es político. Entonces, en la medida en que se dé cuenta que hacia allá va la gente, lo va a permitir, lo va a aceptar. Por interés, más allá que por convicción. De acuerdo, don Carlos, hemos llegado al final. Si usted tiene alguna cosa que quiera agregar, pues adelante, este es el momento. Este es como cuando se están casando y dice, hable ahora o calle para siempre. Sí, yo le había preparado unas líneas un poco más económicas, temas, había puesto aquí unos outline, pero bueno, no los... Habrán otras oportunidades, queremos seguir conversando con usted. Sí, pero básicamente el resumen de lo que he puesto aquí es que debe ya crearse en el ecuatoriano el chip, ¿sí?, de que los problemas los generan los políticos y los políticos representan al Estado. Que en el momento que se empiecen a liberar de estos políticos que no sirven para nada en su mayoría, y del precio y la presión que generan los estados en los países, van a darse cuenta que el país va a empezar a mejorar. Porque el exceso de regulaciones, el exceso de permisos, el exceso de tasas, el exceso de la carga fiscal no permiten al emprendedor funcionar libremente. Le quitan parte de su ahorro o de sus recursos que estaría destinado al ahorro para la inversión posterior y el crecimiento. No hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin ahorro y no hay ahorro sin trabajo duro. Entonces, cuando un Estado se mete en las actividades productivas económicas de un país, genera todo lo contrario y genera pobreza. Entonces, yo espero que empiecen a concientizar que la solución de nuestro país inicialmente es una libertad económica, ¿verdad? Una libertad económica, y de allí podemos ir partiendo al otro tipo de libertades para poder tener al fin una libertad individual, que es lo que se busca, lo que yo buscaría en Ecuador. Muchas gracias. Le mando un fraterno abrazo a usted y a su familia, y mi agradecimiento también a aquellas personas que semana a semana nos siguen, siempre con la promesa nuestra de ofrecerles a un invitado que pueda traernos ideas frescas, hacernos reflexionar para que esas neuronas se activen y podamos ser mejores ciudadanos y podamos ser esa materia prima para que el país cambie, para tener mejores días. Gracias a usted, don William, por permitirme a través de su espacio compartir mis ideas, mi opinión con el resto.